Bueno, José, bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy para hablar de finanzas? No, siempre bien para hablar de finanzas. Bueno, José es doctor en economía, es uno de los pioneros en todo el tema de gestión en innovación empresarial. Y bueno, José, para empezar y entrar un poquito en materia, cuéntanos un poquito quién eres tú, de qué se trata tu empresa, qué es lo que haces. Vale, digamos que yo soy un científico frustrado. Decía que tenía un doctorado en economía, yo me dediqué a la investigación, pero resulta que hubo un momento en la vida en que me felicitaron por un artículo y la felicitación me abrió los ojos y me di cuenta que no podía seguir escribiendo, que tenía que actuar y ahí monté el Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación, que hoy se llama Verticali, que es una consultora boutique de gestión de la innovación en empresas y una desarrolladora de proyectos con el sector público. ¿Qué significa eso de gestión de la innovación? La innovación, la gente la entiende como el chispazo creativo que se me ocurrió una idea y me inventé un producto y de repente tengo Google o tengo Y me Tesla o volví tengo... millonario, Sí. Y resulta que la innovación es una disciplina. ¿ok? Necesitas un esquema, necesitas un proceso, necesitas un sistema de gestión. Y para crear ese sistema de gestión tienes que entender cuáles son los activos que tienes en tu empresa, tanto de talento humano como recursos, conocimiento, tecnología, etcétera, y cuál es el mercado o el entorno en el que tú te desenvuelves. ¿Qué hacemos nosotros? Identificamos en la empresa cuál es el potencial de innovación y creamos toda esa rutina como si fueras un nutricionista y te da una dieta o a un ¿Ok? entrenador y te da un sistema de entrenamiento, nosotros montamos ese esquema O sea, para que las literal, empresas un puedan innovar. sistema para innovar, para que las Exacto. empresas desarrollen Y, sus y, esquemas de y para innovación. no depender del chispazo creativo de una persona que de pronto se le ocurrió algo en un momento, sino que eso sea un proceso rutinario, sistémico, escalable, sostenible. Bueno, José, vinimos a hablar de finanzas, ¿cierto? Te veo la cara que te hablas. Acá tengo pues unas preguntas que quiero hacerte y quiero empezar específicamente por una. ¿Cómo describirías tú la importancia de la planeación financiera personal, no la de tu empresa, sino pues la tuya, en el impacto que esto puede tener en la toma de decisiones para tu empresa? Yo creo que más que empresario, yo sigo siendo emprendedor. Emprendedor es un estilo de vida y el emprendedor toma más riesgo que el empresario. Sí, Si un emprendedor no tiene sus finanzas personales con un debido control o con una debida gestión o planificación, es muy difícil que su empresa pueda funcionar. Pero yo tengo amigos que son muy buenos en los negocios, muy, muy buenos en los negocios, son midas. Ellos, idea que se les ocurre, idea que pegan, la llenan de plata y tú los ves a 2 meses pidiendo prestado porque no supieron tener una planificación financiera. Y eso no es de su empresa, eso es de su total. vida personal. No tienen los bolsillos donde diferencian cuál es la plata para el crecimiento, la plata para los gastos básicos, la plata para la familia, la plata para el ocio y la recreación. Y al no tener esa diferenciación o esa planificación, lo que terminan es sacando de un bolsillo para meter en el otro. Así es. Y hay un momento en que todos los bolsillos se gastan. Y ya no queda nada de dónde sacar. Así es. Por eso muchos emprendedores se quiebran. Yo creo que la mayoría de emprendedores se quiebran por falta de estrategia, tanto financiera como de mercado. Pero hay un tema que es fundamental, que es que esa estrategia depende de la capacidad que tenga la persona de poder administrar sus recursos. No Sí, vamos a llamarlos por una parte financiero, pero por otra parte los podemos llamar ese estilo de vida que tiene. total. De pronto no son desordenados y gastones. De pronto tienen un estilo de vida bastante austero, pero si no saben dónde invertir en el momento que tienen que invertir, al final el mundo se los termina comiendo. Así es. Muchos emprendedores lo que vemos normalmente es que se enfocan mucho en las finanzas de la empresa y creen que si las finanzas de la empresa van bien, ya todo va a estar bien, digamos, en términos generales en su mundo. ¿Qué piensas tú sobre esto? O sea, ¿cómo ves el balance entre las finanzas de la empresa y las finanzas personales? ¿Qué debe ir primero? ¿Qué tengo que organizar Mm. primero? ¿Qué es más importante? Yo creo que es una combinación de ambos. La empresa tiene que ser totalmente independiente y no poder depender de la persona. Las personas podemos tomar más riesgos que no debemos transmitírselo a las empresas y las empresas deben hacer otras inversiones que no deben afectar el La persona. patrimonio personal. Yo digamos que eso lo tengo muy bien diferenciado, cuáles son los recursos o los activos de las empresas y cuáles son los míos, y no los mezclo o no dejo que se contaminen unos con otros, porque al final termina siendo un desorden que uno no sabe que es de la empresa y que es de uno. Hay algo que sí manejo yo
desde un punto de vista muy personal y de una forma muy parecida en mis finanzas propias, Ujú. familiares y en las de mi empresa. Hay una máxima, la ganancia es primero. Ok, Cualquier negocio que uno vende, lo primero que uno tiene que saber es cuál es el margen de ganancia que va a tener y no puedes esperar hasta el final para para poder saberlo. sacarlo. Lo mismo pasa en mis finanzas personales. Ok. Yo de las finanzas personales, yo tengo que saber cuáles son mis gastos básicos, cuánto necesito para la educación de mis hijos, para el futuro de la educación de ellos, para la rentabilidad de algunas inversiones que estoy desarrollando, pero también tengo que saber cuál es el patrimonio que yo voy a crear con, Con eso. con ese dinero que yo estoy generando. Otro tema clave que yo manejo muy parecido entre la empresa y las finanzas personales es que siempre tengo un rubro que está entre el 10 y el 15%, dependiendo de los tiempos de bonanza o escasez, en reinversión. Ok. Todas las empresas necesitan reinvertir, ya sea en personal más calificado, en mejor tecnología, en mejor procesos productivos, en apertura de mercado, y todas las personas necesitamos reaprender constantemente. Total. Yo creo que yo he estudiado más en, en los 2 últimos años que todo lo que estudié en el doctorado. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve más rápido y tú necesitas aprender muchas cosas Muchas cosas en nuevas. menor tiempo, y a las personas de la casi tercera edad como yo nos Ay, cuesta qué más exagerado. desaprender otras cosas. Entonces, el esfuerzo es doble y eso requiere una mayor inversión. Pero son cosas que se manejan parecidos. Si tú me preguntas cuánto dinero tiene Vertically, yo te aseguraría que no tengo la menor idea. Eso lo maneja mi equipo financiero. Claro. Y no quiero saberlo porque yo sé que ese no es mi dinero, es el dinero de mi empresa. Cada 3 meses hacemos un balance y se va una parte para mí. Si tú me preguntas cuánto dinero tiene José Polo, yo te aseguro que te diré cuánto tengo en un bolsillo en este momento, pero la plata que tengo invertida para la educación de mis hijos, o lo que tengo para las propiedades, o lo que tengo para otros fines, es una plata que no se toca, está blindado. Ok, perfecto, José. A lo largo de tu carrera como emprendedor, como lo decías ahorita, que es un estilo de vida, ¿hay algún momento que recuerdes como clave en el que la falta de planeación financiera haya puesto en duda alguna decisión que tenías que tomar o siempre has sido muy organizado con tus finanzas? No, 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 ha habido momentos desastrosos. Cuando yo empecé Verticalí, arranqué con 6 personas y yo era profesor de una universidad. Yo me acuerdo que yo sacaba el sueldo de la universidad y con ese sueldo le pagaba a mis empleados y yo vivía de una tarjeta de crédito en mi casa. Y cuando una tarjeta de crédito se te acaba, tú sacas otra tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito y eso es una bola de nieve que nunca se acaba. Y lo peor de todo es que uno se cuenta mentiras. Yo cierro un negocio, cobro, pago, me recupero y me estabilizo. Que va, si uno no hace un alto en el camino, un punto de tomar esa decisión, la empresa nunca hubiera crecido, mis empleados nunca hubieran tenido con qué tener un sueldo y yo tampoco hubiera tenido dinero para tener en mi casa. El punto de inflexión, ¿cuál es? Cuando uno define en el punto de vista ya empresarial cuáles son esos mínimos necesarios que tú necesitas para poder producir y cuánto te cuesta y de dónde los vas a generar. Y desde el punto de vista personal es cuál es realmente la cantidad de dinero que tú necesitas para vivir y cuáles son tus activos o cuál es el patrimonio que necesitas para poder generarlo. Y a partir de ahí, si uno te apalanca el otro, bien, y si el otro te apalanca el uno, perfecto. Pero tienes que tener esa claridad ahí en los dos. Ok, acabas de mencionar un tema y es que, digamos, venías tomando unas ciertas decisiones. ¿Cómo hiciste o qué fue determinante para ti y qué acciones tomaste para dar ese cambio? Es decir, para decir, tengo que cambiar mis hábitos, tanto empresariales como personales, para poder transformar esto y que al final haya ese crecimiento que tú esperabas de la empresa. Sí, yo creo que la primera decisión es volver a lo básico, que es lo mínimo realmente necesario que uno necesita para vivir. Y con esto no te estoy diciendo que ya uno no compre nunca nada de marca, ni que ande a pie para no gastar en gasolina, ni nada de eso, sino cuál es el mínimo necesario para mantener el estilo de vida que tú quieres y cuáles son todos esos rubros que hay gente que le llama como los gastos hormigas o el no sé qué, Ujú. que te van llenando de huecos tus finanzas personales y que al final terminan llevándose el valor. Yo nunca dejaré de tomarme un café en la calle o nunca dejaré de darme un capricho porque tengo mi propio presupuesto para ocio y la Para eso, recreación. Pero no literal. me salgo de ese presupuesto. Lo importante es tener claro cuáles son esos montos, esos rubros, esos bolsillos que uno tiene y cómo los administra, tanto en la empresa como en las personas. Ok, súper. Sabemos que el mundo empresarial es bastante incierto
y ya lo mencionabas, está lleno de altibajos, a veces las cosas no salen como uno quiere, hay cambios que se van por fuera de nuestras manos. ¿Cómo tener una planeación financiera personal organizada te ha permitido no estresarte o no tomar decisiones aceleradas en cuanto a, por ejemplo, no sé, no tuvimos un contrato este mes, entonces ya tengo que vender la casa, el carro para suplir el contrato? O sea, ese tipo de puntos, ¿cómo ha sido valioso para ti la planeación financiera? Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es la disciplina de poder tener un colchón de recursos que te permita vivir por lo menos, en el caso de la empresa, 6 meses, en el caso más personal, unos 3, 4 meses, sin depender del trabajo. Y ese es un ahorro que yo creo que muy pocas personas llegan a hacer. Tú le preguntas a cualquier empresario y todos los empresarios, los 15 y los 30 están sufriendo para pagar la nómina y tú lo ves hace pues la primera, segunda semana de febrero sufriendo para conseguir la plata de las cesantías y todo el mundo está con ese sufrimiento del día a día, de esa rutina. Y lo mismo pasa en las finanzas personales. El ahora me toca hacer el mercado, me toca pagar los colegios, me toca pagar los servicios públicos, me toca pagar el arriendo, etcétera, etcétera. Y parece que esos gastos fueran nuevos cada mes. Sí, Cuando uno entiende que eso es una rutina, que ya hace parte de la vida. eso va, o sea, todos los meses va a ser exactamente igual. Por más de que el precio de la electricidad suba, baje, tú más o menos vas a pagar siempre lo mismo. Los colegios siempre te cuestan lo mismo. Ujú. Todo es más o menos. Y en las empresas los gastos fijos son fijos. Cuando uno logra esa planificación y tiene ese colchón que no es de ricos, es de organizados. Es de Exactamente. organizados. No, no es que yo sea el más millonario del mundo, estoy lejos de serlo, sino que simplemente somos organizados y juiciosos y tenemos ese colchón, ya sabemos que nos podemos dar ciertos tiempos de respiro para poder evitar caer en esas locuras. Los amigos míos que son más desordenados, tú sí los ves cambiando de carro cada 3, 4 meses, no porque lo mejoren, sino porque el que tenían le tocó venderlo para pagar la deuda, para no sé qué, y después se endeuda para el otro carro y así viven. Así se los va llevando esa corriente. Acabas de mencionar un tema que es muy clave y que a veces lo que nosotros vemos es que a los empresarios les cuesta ahorrar y construir ese colchón porque siempre está es que se invirtiera ese Mm. colchón de emergencia, si lo invirtiera en este negocio me daría 10 veces lo que me da la rentabilidad de este CDT o de este instrumento financiero. ¿Cómo haces tú para lograr mantenerte en ese plan sabiendo que pues, y pues sé por lo que haces, que hay oportunidades de inversión Sí. muchas, pero ¿cómo haces para mantenerte en esa posición de eso es para mis emergencias y eso no se toca? Yo manejo mis bolsillos. Y, por ejemplo, en el caso de mi empresa, la cuenta de operaciones es la cuenta de operaciones y solamente una persona tiene acceso a esa cuenta. Hay otra cuenta que es la de utilidad y esa es mi utilidad y solamente yo tengo acceso a esa cuenta. Hay otra cuenta que es de reinversiones Ujú. y hay unas reinversiones o hay unas inversiones que son específicas de mi negocio y hay otras que son de cualquier cosa que puede ser rentable. Ok. Y ahí tenemos unos montos y nos vamos a esos montos. No, no vivimos en esa abundancia de, supongamos que yo tengo 100 pesos y de esos 100 pesos son 10 de operaciones y 15 en reinversiones y los tantos de utilidad. Yo no cojo de utilidad para reinversiones. Ok, No cojo de operaciones para reinversiones y no cojo de utilidad para operaciones. Si ese mes no hay para operar, no operamos. La utilidad no me la tocas. ok. O sea, Y básicamente tú tienes un plan definido y eres capaz de ajustarte a él. estamos obligados a Ok, ajustarnos a él. Porque vivimos como cuando uno se le está acabando la pasta de dientes. Tú sacas hasta la última gotica. Vas sacando hasta el final. No dejas una por coger otra. claro. Y eso ha sido un proceso que me ha costado 3 o 4 gerentes en mi empresa. 3 o 4 que entiendan que los bolsillos son totalmente independientes, que están blindados unos con otros, que no es una sola bolsa, porque cuando es una sola bolsa, uno no sabe de Claro, qué está ni sabes gastando y qué qué está. tienes. Exactamente. Y cuando hay, y cuando hay, no hay. Sí. Entonces, Si no hay para operar, no hay para operar. exacto. Listo. De hecho, la siguiente pregunta era si tú tienes algún fondo de emergencia personal que te haya soportado o que te haya permitido tomar decisiones empresariales. O sea, que ese fondo personal te haya permitido decir, me arriesgo a hacer esto porque sé que si algo pasa, mi familia igual está con sus gastos cubiertos. Si mi empresa se quiebra, no se quiebra José Polo. Me Son encanta. dos cosas totalmente diferentes. Si Vertically llega algún momento que por la coyuntura o los mercados cambian o la competencia se vuelve más agresiva, si Vertically se quiebra,
José Polo tiene su patrimonio independiente. Y si José Polo se quiebra, porque José Polo está loco a rato, Verticalí no se quiebra, porque son Ok, dos cosas totalmente separadas. perfecto. Sí, de hecho, yo creo que algo que pasa con el emprendedor es que se confunde él con la empresa. Y tú has tocado acá un tema muy importante y es que la empresa es la empresa y tú, aunque seas el gerente de la empresa, pues eres un ser diferente. O sea, no están ahí como en esa relación de si yo no estoy, la empresa se cae o si la empresa se cae, yo también me caigo, sino que tienes esa diferenciación. ¿Hace cuántos años empezaste a pensar de esta forma o siempre lo has hecho? Yo siempre, desde que creé mi primera empresa, que no fue Verticalí, lo tuve muy separado Okay. y lo llevo a extremos. A veces la asesoría contable me dice, o sea, tú te gastas tanta plata en restaurantes, ¿por qué no lo haces como gastos de representación de tu empresa y por ahí deducimos el no sé qué? Y no, no. Yo salgo a almorzar yo, no salgo a almorzar mi La empresa. empresa, Si claro. voy a invitar a un cliente, de pronto pido un reembolso, pero es que ese cliente cuando ya yo he firmado un contrato con él, la utilidad que me deja ese contrato ya cubrió todos esos costos. Entonces yo no tengo que estar cargándole unos costos variables y un montón Extra. de arandelas a la empresa que hacen que sea difícil de entender en sus finanzas después. Entonces, esa claridad o esa independencia es lo que lleva a poder separar bien lo que es el bolsillo de mi empresa, de José Polo el emprendedor, y lo que es el bolsillo de José Polo el papá que tiene tres responsabilidades gigantes Tres y, gigantes. y que son costosos y que nos llenan de vida, pero que necesitan una cantidad de recursos importante. Hablando de eso, y ahorita lo mencionabas, ¿cómo te planificas tú como, ya digamos, como José Polo hacia el futuro? O sea, ¿cómo te planificas en el tema de la educación de los hijos, en tu futuro? O sea, ¿cómo haces para que o existe un plan hacia esas metas? Aquí digamos que en el momento en que nacieron mis hijos, yo no tenía la liquidez para comprar estos seguros. ¿Cómo se llama esto? Los seguros Los educativos. seguros educativos. Tengo un hermano que sí lo alcanzó a comprar en su momento y ahora está muerto de la risa con sus hijos en la universidad y él feliz. Pero yo en ese momento no tenía un centavo, o sea, estaba en otra época de mi vida. Y lo que sí he hecho es separar dos, digamos, dos tipos de rubros. Uno es el monto de formación, y esto lo tengo mapeado perfectamente, cuánto posiblemente me va a costar un año de educación universitaria de mis hijos y Ujú. cómo hago yo para que de cada peso que me entre, cuántos centavos tiene que ir a ese Claro. fondo en una planificación que yo sé que en 5 años Milana va a estar en la universidad, en 7 Luca y en 9 Lara, mejor dicho, ya quítale 6 meses, porque ya se nos fue medio año. Eh, ¿Cómo tengo yo que ir llevando ese fondo y que ese fondo también se vaya multiplicando? Recapitalizando, Porque no es meter la plata ahí debajo del colchón, sino que que vaya que creciendo. vaya creciendo. Y lo otro es el colegio. Las mentiras que nunca nos cuentan a los papás. Los cumpleaños de los niños del colegio es una renta aparte. Yo, Sí, ten- eso es un presupuesto aparte yo, de, yo tengo 3 hijos que cada Dios, uno tiene entre 17 y 20 compañeros de clase. O sea que van más o menos mal contados son, ciento eh, ochenta cumpleaños. no son No, como 420, pero esos pelados cumplen 8 veces al año. O sea, todos los fines de semana hay un cumpleaños y están los vecinos y ay, están no sé no. qué. Entonces uno tiene que decir, ¿cómo separo yo una renta? Y ya uno dice, "Ya, los regalos tienen este monto y es ese regalo". Y es el regalo de cumpleaños y amor y amistad y los fan friendship y No, happy el Thanksgiving y disfraz todo. ahora del carnaval y después viene, siempre hay algo. Ese algo tiene un presupuesto fijo dentro de mis gastos fijos mensuales. Total. Y cuando hay para pizza, salimos a la pizza y cuando hay que hacer arepita en la casa, comemos arepita en la casa. Tan rica que es la arepa de Sí, queso. no, fantástica. A fin de mes más rica todavía. Sabe delicioso, con placer, con placer. Ok, ahora, para tu parte personal, aparte de la meta, como de, que sé que es muy importante para ti el tema de la educación de tus hijos, ¿qué más haces en términos de inversiones a largo plazo? O sea, o cómo ves esas proyecciones a largo plazo para un emprendedor? Para yo diría que un emprendedor moderno de tecnología debe reinvertir, que ya no es ni siquiera a largo plazo, porque todo esto va súper a millón. Mm. En el corto plazo, si estás en la industria de servicios, que es el que estoy yo,
si no estés reinvirtiendo entre un 70, un 60% de tus ganancias en crecimiento tecnológico, te vas a estancar y vas a desaparecer. En el caso de las personas que vivimos de un salario normal, yo diría que esa reinversión más a largo plazo tiene que estar como entre un 5 o un 10%, que no es pensión. O sea, no es la plata que uno paga y tal, no, sino dónde inviertes en algo con un poquito más de riesgo, que tú sepas que en 20 años ese riesgo ya se va a Va a mitigar pagar un su poco y precio. va a crecer porque le vas a pegar algo mucho más grande. Y hay un montón de opciones. Yo tengo una asesora financiera que es espectacular, que me ha ido ayudando a decir dónde se mete y cómo se mete y uno aprende un poquito de ese proceso. Que hay que tener súper claro, que hay que cerrar los ojos. Uno necesita invertir a largo plazo. O sea, todos vamos a llegar a viejo. Con la ayuda de Dios, y si no, Con la pues ayuda de Dios, si no, no será un problema. Y como van las cosas, con reforma o sin reforma, la pensión no te va a alcanzar. Necesitas una fuente alternativa o complementaria de varias, ingresos. de hecho. Sí, y yo creo que en este momento que está la sociedad, invertir en finca raíz o en este tipo de bienes que uno dice que con la valorización y tal, no son la mejor alternativa. Hay que buscar algo un poquito más riesgoso y más rentable. Y existen infinitas Sí, opciones. hay muchas opciones en el mercado que tal vez pues la gente desconoce. Pero José, bueno, que chévere. Ya tocaste otro tema que pues también hace parte de lo que queríamos comentar hoy. ¿Cómo ha sido para ti personalmente el proceso de pronto tener a alguien que te muestre opciones, de que te ayude a crear hábitos? Yo recuerdo un poquito cuando empezamos el proceso contigo y pues has crecido mucho, obviamente, a nivel empresarial, lo he visto, pero también he visto como ese crecimiento a nivel de madurez en toma de decisiones personales, porque también te recuerdo en ese momento y te escucho cómo hablas hoy y claramente eh, me encanta, me encanta cómo hablas de las finanzas, porque así, ese es el pensamiento que deberían tener todos los emprendedores, porque caemos en el, es que esto me podría dar más dinero, pero ¿dónde está la seguridad personal? Mm. Porque esa seguridad personal es la que te ha permitido a ti tomar otros riesgos a nivel empresarial. El saber que si algo pasa con la empresa, a tus hijos, a Estás Milana, blindados. no les va a pasar nada, no les va a faltar pagar el colegio, no les va a faltar hacer el mercado. Entonces, ¿cómo ha sido como para ti un poquito ese proceso? Mira, yo tengo una máxima en mi vida que es que si uno realmente quiere conseguir algo bueno con uno, uno tiene que buscar al que sabe. Si uno está enfermo, uno va al médico y uno le cree al médico. Y cuando no estás muy seguro del médico, te buscas una segunda opinión y una tercera, pero buscas siempre un Un experto. experto. Si uno quiere bajar de peso, puedes ir a Google y buscarte una dieta o a ChatGPT, o puedes ir a un nutricionista que te explique de acuerdo a tu tipo de metabolismo, etcétera, qué es lo que tú deberías hacer. Si tú quieres que te vaya bien en el gimnasio y no lesionarte, búscate un entrenador. Si uno no se busca a alguien que sepa más de uno en esos temas en los que uno no es experto, uno va a alcanzar su máximo nivel de incompetencia. Entonces uno tiene que buscar a un mentor o un asesor, siempre, para lo que sea realmente importante para uno. Yo, por ejemplo, yo llevo, no sé, 4 años pagando gimnasio. Llevo 3 meses, 4 meses con un entrenador. Los cambios se notan enseguida. O sea, ya no vivo con el hombro adolorido, ya no vivo con el dolor de espalda, porque uno solo llega a ese máximo nivel de incompetencia. Así Cuando es. uno se busca al que sabe, entiende realmente lo que tiene que hacer y empieza a confiar en ese proceso. Hay que caer en buenas manos. Eso sí. José, los tres peores errores que hayas cometido financieramente hablando. Primero, delegar. Uno no puede, por más de que uno esté, por ejemplo, en mi mundo, yo estoy solamente metido en la parte técnica, delegar la estrategia financiera ha sido uno de los peores errores. No porque se hayan tomado malas decisiones, sino porque las personas encargadas de la estrategia financiera de pronto no entienden la estrategia del negocio y van por un lado y uno va por el otro. Y al final o te quedas sin recursos o te gastas más de lo que Lo que deberías. debería. Un segundo error es sobreinvertir. Yo creo que me confié de mucha gente y le tuve como esperanza que ellos algún día, si yo les seguía pagando, les mejoraba el sueldo, les mejoraba las condiciones o invertía más en ellos, iban a ser más productivos para la empresa. Y me di cuenta que en la vida real y en el mundo empresarial
eso no siempre funciona así. Cada persona está en su propio mundo, el único que es dueño de su empresa y la va a querer eres tú. Preocúpate tú por hacer crecer tu empresa y si los empleados están felices y trabajan para ti, date por bien servido. Pero no se van a enamorar de tu negocio, nunca. Sí. Y el día que les paguen un poquito más en otro lado, se te van a ir y lo peor que te puede pasar es que se te queden mirando siempre por la ventana. El tercer error, yo creo que en mi caso y cada vez lo veo más, he sido un poco temeroso al momento de invertir en otras cosas que pueden ser complementarias para lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo creo que yo empecé a invertir temprano en inteligencia artificial. Yo la primera inversión que hice en inteligencia artificial fue compra de acciones de empresas que estaban desarrollando productos de inteligencia artificial. Lo hice a finales del 2020. La opción óptima, esto lo dice uno ya después de haber perdido la batalla, es haber invertido en inteligencia artificial para mi negocio. Ahí empecé hace un año larguito. Claro. Yo tenía que haber empezado a automatizar procesos que yo desarrollo de manera análoga y muy costosos con inteligencia artificial que los hace mucho más rápido, con el mismo nivel de calidad y a un costo prácticamente cero. Claro. Digamos que esos han sido los tres errores. ¿Qué consejo que sacaría yo de ahí? Ujú. Primero, apersónate de tu empresa. Es más difícil saber crecer que saber crear. Nadie ha estado entrenado para el éxito, a todos nos entrenaron para el fracaso. Si tu empresa se está quebrando, ¿qué deberías hacer? Si tu negocio no va bien, ¿qué deberías hacer? Si el marketing no te funciona, ¿qué deberías inventar? Pero nadie te dijo, oye, vea que si tu empresa crece a 10x, ¿cómo la vas a ¿Cómo gestionar? lo vas a gestionar? Nadie nos enseña eso. Prepárate para el éxito. Segundo, invierte en lo que tengas control de la rentabilidad. Y tercero, arriésgate con lo que va a mejorar tu capacidad productiva. Súper. Y 3 consejos a nivel personal financiero. ¿Qué nos dejarías? Léete de cuánto libro, así te lo encuentras en un pasillo del éxito sobre pensamiento y planificación financiera. Todos los libros de Napoleón Hill, Padre Rico, Padre Pobre, Harv Eker, La ganancia es primero. Todos esos libros, léetelos. Así que cuando tú te leas 3 o 4, el quinto va a ser exactamente igual, pero léetelo igual. Léetelo. Sigue leyéndolo. Síguelos leyendo, sigue aprendiendo, busca a un mentor, enséñale a tus hijos planificación financiera. Total. O sea, es fundamental. Son de esas habilidades que le van a servir en todo momento de la vida. Así es. Súper bueno, José. Gracias por tu tiempo. Ha sido muy valioso este espacio. Yo creo que nos deja bastantes lecciones para los emprendedores y para en general las personas sobre finanzas. Súper. Gracias. Gracias a ti, Marci.